¿Alguna vez conociste a alguien que no necesitaba escenarios, pero aún así tocaba multitudes? ¿Alguien que trabajaba entre bastidores, en silencio, mientras dejaba marcas eternas en la historia? ¿Ese era Lucas? No fue apóstol. No vio a Jesús en persona. No estuvo en Getsemaní, ni en el Calvario, pero fue elegido para escribir dos de los libros más preciosos del Nuevo Testamento: el Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Antes de eso, él era solo un médico, sencillo, amable, tal vez introspectivo, pero lleno de compasión. Un hombre que atendía a los enfermos sin cobrar nada. Según relatos antiguos, Lucas usaba su conocimiento para servir a los pobres, viajando con Pablo en sus misiones y curando a los enfermos en las aldeas y caminos del Imperio Romano. No sanaba con la imposición de manos como Pedro, pero aliviaba dolores con bálsamos, hierbas y atención. Mientras otros predicaban con fuego en los ojos, Lucas predicaba con el cuidado en la mirada. Según la tradición cristiana, Lucas era originario de Antioquía, un gentil, es decir, no judío, que se convirtió en los primeros años del cristianismo. Y eso lo hace aún más hermoso, porque no conocía la ley de Moisés, pero conoció la gracia de Jesús. Tal vez se maravilló con el testimonio de Pablo. Tal vez fue cautivado por alguna curación milagrosa, pero algo es seguro. Lucas fue transformado hasta el punto de dedicar su vida a registrar, con precisión, todo lo que Jesús hizo y enseñó. También a mí me ha parecido conveniente, después de haber investigado todo cuidadosamente, desde el principio, escribírtelo por orden, excelentísimo Teófilo. Lucas 1:3. ¿Lo ves? Lucas no escribió por impulso. Investigó, escuchó testigos, recogió relatos, comparó ellos. Era como si estuviera reparando un diagnóstico, solo que esta vez para sanar el corazón de la humanidad. Mientras muchos predicadores de ese tiempo estaban ocupados hablando, Lucas eligió escuchar. Mientras otros hacían señales, él tomaba notas. Y quizás por eso su evangelio es el que más menciona a las mujeres, a los pobres, a los marginados. Veía lo que nadie veía. Su corazón latía al ritmo de la compasión de Cristo. ¿Y tú? Hay quienes dicen que solo se puede servir a Dios si estás en el púlpito. Pero Lucas te demuestra lo contrario. No tenía micrófono, pero tenía una pluma. No era pastor, pero cuidaba almas. Y eso cambió el mundo. Imagina un médico cansado tras otro día atendiendo heridos, cubierto de polvo y sudor, pero con el corazón lleno de propósito. Ahora, imagina a ese mismo médico escuchando por primera vez la voz de Pablo, el apóstol que antes perseguía cristianos y ahora ardía de pasión por Cristo. Probablemente fue en Troas, Hechos 16, donde Lucas conoció a Pablo. Y no fue un encuentro cualquiera. Fue como una chispa cayendo sobre paja seca. Un cambio profundo comenzó en ese momento. Porque Lucas no solo empezó a acompañar a Pablo, se unió a él en alma y cuerpo. Se convirtió en su médico, su amigo, su hermano de batalla. Fíjate en un detalle curioso de las Escrituras. En Hechos 16:10, Lucas escribe: concluimos que Dios nos llamaba a anunciar el Evangelio. Hasta ese versículo, el libro de los Hechos está en tercera persona, pero a partir de ahí, Lucas empieza a usar el nosotros. Puede parecer simple, pero significa algo tremendo. Entró en la historia. De espectador pasó a ser testigo. De curioso se convirtió en parte del mover de Dios. Y vio cosas. Si supieras lo que los ojos de Lucas presenciaron. Cárceles abriéndose milagrosamente, pueblos enteros siendo bautizados, demonios gritando y huyendo. Y por encima de todo, vio a Pablo apedreado, azotado, naufragado y aún así predicando. Es probable que haya sido Lucas quien curó las heridas de Pablo después del apedreamiento en Listra. Tal vez fue él quien limpió cada corte, sostuvo sus ribas rotas y aún así escuchó de boca del apóstol: sigamos adelante, ellos necesitan oír a Jesús. Lucas pudo haber vuelto a casa, pudo haber elegido una vida segura, pero no,
Decidió seguir el camino estrecho junto a Pablo. Esa decisión a los ojos del mundo era una locura, pero a los ojos del cielo era obediencia. Porque a veces Dios nos llama a misiones que no brillan. Nos invita a cargar maletas, cuidar de los detalles, anotar testimonios. Lucas no sanó multitudes, pero ayudó a Pablo a levantarse para que él predicara a ellas. ¿Lo entiendes? Tal vez tu misión no sea subir al escenario, sino sostener las rodillas de alguien que predica, tomar la mano de un enfermo, escribir una palabra de fe que alcanzará generaciones futuras. Tal vez el mundo nunca lo vea, pero el cielo lo anota todo. Lucas no fundó iglesias, pero escribió el libro que cuenta cómo nacieron. No necesitas hacerlo todo. Solo haz la parte que Dios te confió con fidelidad. ¿Te has dado cuenta de lo diferente que es el Evangelio de Lucas? Mateo habla a los judíos. Marcos escribe rápido, como quien corre para mostrar acción. Juan filosofa con profundidad. Pero Lucas habla al corazón. No era pescador, no era de la tribu de Leví, era médico, y tal vez por eso entendía mejor que nadie lo que es el sufrimiento. Sabía reconocer el dolor en los ojos de alguien, sabía dónde sangra el alma. Por eso, al escribir sobre Jesús, Lucas no se limita a los grandes hechos. Él se sumerge en la ternura. Es en su Evangelio donde leemos las historias que más calientan el corazón. Solo Lucas escribió sobre el buen samaritano. Solo Lucas contó sobre el hijo pródigo. Solo Lucas registró al ladrón en la cruz siendo salvo en el último minuto. Porque Lucas vio que la gloria de Jesús estaba justamente en alcanzar a los olvidados, a los enfermos, a los despreciados, a los que la religión había expulsado del templo. En aquella época, las mujeres no tenían voz, pero el Evangelio de Lucas es el que más las menciona. María, Isabel, Ana la profetisa, la viuda de Naín, la pecadora que lavó los pies de Jesús con lágrimas. Él lo sabía. Jesús no ignoraba a nadie. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa frase lo resume todo. Jesús no vino por los justos, vino por los rotos. Y Lucas se aseguró de dejarlo claro. Cuando cuenta la historia del hijo pródigo, no habla solo de rebeldía. Muestra un padre que corre, que abraza, que perdona antes incluso del pedido. Es la única parábola donde Dios es retratado corriendo hacia alguien. Lucas entendió que la misericordia de Jesús no era teórica, era concreta, era piel, toque, gesto. Y quizás tú estés escuchando esto con el corazón pesado, pensando que has fallado demasiado, que te alejaste demasiado, que ya es tarde. Pero Lucas te responde con su evangelio. Nunca es tarde cuando vuelves a los brazos del Padre. Aunque tu túnica esté rota, aunque hayas desperdiciado todo, el Padre aún mira el camino, esperando. ¿Sabes por qué Lucas escribió todo esto? Porque lo vio. No solo en las palabras de Jesús, sino en las vidas salvadas por el camino. Y hoy, siglos después, lo que escribió sigue cambiando vidas. Porque el médico del alma se sentó con pecadores, y Lucas estaba allí, pluma en mano, escribiendo para que tú no lo olvides. Imagina estar en una habitación cerrada, orando con miedo, y de repente escuchar un sonido como de un viento recio, llamas de fuego sobre las cabezas, lenguas extrañas siendo habladas, gente transformándose delante de tus ojos. Lucas estaba allí. Tal vez no en la primera reunión, pero escuchó cada relato con la precisión de quien investiga el alma, y decidió, el mundo debía saberlo. Así nació el segundo libro de su pluma, Hechos de los Apóstoles.
Si el Evangelio de Lucas mostraba lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, Hechos mostraría lo que Él continuó haciendo ahora por medio de la Iglesia. ¿Y qué libro? Ninguno otro en el Nuevo Testamento nos da una ventana tan viva a los primeros años de la fe cristiana. Es allí donde vemos al Espíritu Santo descender como fuego, en Hechos 2. Pedro predicando y 3,000 personas rindiéndose. Esteban siendo apedreado, pero viendo el cielo abierto. Felipe bautizando a un eunuco en medio del camino. Pablo, el perseguidor, cayendo al suelo, ciego, y escuchando la voz de Jesús. Lucas lo cuenta todo, pero de una manera que solo él sabía hacerlo. Sin exageraciones, sin adornos, con verdad, con ternura. Pudo haberse colocado como héroe, pero prefirió desaparecer. En los pasajes en que estaba presente, solo decía nosotros. Sin ego, sin vanidad. Lucas veía la historia más grande. Sabía que no se trataba de él, se trataba del reino. Es en este libro donde entendemos cuánto guiaba el Espíritu Santo cada paso de la iglesia. Es allí donde vemos puertas abriéndose donde antes había muros, cárceles convirtiéndose en púlpitos, persecuciones transformándose en combustible para el Evangelio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotras el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos 1:8. Lucas sabía que aquel fuego que cayó en Pentecostés aún arde, y escribió para recordártelo, para que incluso en medio del caos del mundo moderno no olvides, la iglesia nació bajo fuego y fue llamada a vivir bajo poder. No para sobrevivir, sino para testificar, no para temer, sino para transformar. Lucas, con su pluma humilde, nos da un mapa. Muestra que el Evangelio no termina en la cruz, sino que se extiende a través de cada creyente dispuesto a decir sí. Documenta el viaje de hombres y mujeres llenos del Espíritu, llenos de coraje, llenos de fe. Y hoy, lo que el Espíritu comenzó a través de Pedro, Pablo, Esteban y Bernabé, puede continuar contigo, porque el libro de los Hechos no termina con un amén. Continúa en tu vida. En un mundo donde todos quieren aplausos, es raro encontrar a alguien que prefiera el anonimato. Pero Lucas, Lucas parece haber elegido el olvido humano para servir a la gloria divina. ¿Te diste cuenta de que nunca se menciona a sí mismo en los evangelios? No aparece como personaje, no se esfuerza por ser notado. Incluso en Hechos, cuando está al lado de Pablo, prefiere esconderse detrás del nosotros. Pudo haber dicho, yo curé, yo ayudé, yo también fui perseguido. Pero no, simplemente escribe y desaparece. ¿Sabes qué revela eso? Un corazón libre, un siervo verdadero, alguien que entendió que la historia más importante es la de Jesús, no la nuestra. Lucas no tenía plataforma, no buscaba seguidores. Su objetivo era claro, registrar con precisión todo lo que Dios estaba haciendo para que otros creyesen. Escribe para Teófilo, un nombre que en griego significa amigo de Dios. Los teólogos debaten si se trataba de una persona específica o de una forma simbólica de hablar a todo aquel que ama al Señor. Pero en cualquier caso, Lucas entrega su vida a este propósito, hacer que la verdad sea conocida. Y por eso escribió más del 25% del Nuevo Testamento, más que cualquier otro autor, más que Pedro, más que Juan, incluso más que Pablo en volumen de texto. Y sin embargo, el nombre de Lucas apenas aparece. Eso debería enseñarnos algo poderoso. La humildad silenciosa también mueve el cielo. Quizá nunca subas a un altar. Tal vez nadie te reconozca en la calle. Quizá tus palabras sean pocas y tu misión discreta.
Pero si son hechas por amor, si son escritas con verdad, si son movidas por el Espíritu, Dios las verá y el mundo será tocado. Así fue con Lucas. Según relatos antiguos, murió con unos 84 años, solo, sin fama, pero dejó algo que los siglos no pudieron apagar. Hoy, cuando lees sobre el nacimiento de Jesús, la visita de los ángeles, la parábola del samaritano, el hijo pródigo perdonado, el ladrón en la cruz salvado por la gracia, todo eso solo llegó hasta ti porque Lucas decidió escribir. Y eso cambió el mundo. Lucas no era solo un escriba, también era compañero en el dolor. Cuando Pablo fue encarcelado en Roma, muchos lo abandonaron. El miedo a la persecución, el riesgo de asociarse con un condenado, todo eso alejó incluso a antiguos amigos. Pero Lucas se quedó. Se quedó cuando se apagaron las luces. Se quedó cuando nadie más quiso permanecer. Pablo escribe en su última carta: «Solo Lucas está conmigo». Esa frase parece simple, pero lleva un peso que solo quien ha estado solo puede entender. Lucas fue el último en quedarse. Cuando el mundo dio la espalda, él aún sostenía el manto del apóstol. Aún limpiaba sus heridas, aún escribía sus palabras. Y tal vez fue el último en escuchar a Pablo predicar. Tal vez sostuvo su mano antes del martirio. Tal vez lo vio en silencio con lágrimas en los ojos mientras se lo llevaban hacia la muerte. Pero no huyó. Lucas era ese tipo de amigo, no el que aplaude en el escenario, sino el que se sienta al lado en el valle. Y eso es raro. Pudo haber dejado la prisión de Roma y volver a su vida como médico, pero entendió, no hay vida plena lejos de la misión. Y aquí hay una verdad que quizás necesites oír hoy. La fidelidad al final del camino vale más que los aplausos al comienzo. Lucas no se hizo famoso, pero se quedó hasta el final. Sé tú esa presencia fiel en la vida de alguien, aunque duela, aunque canse, porque a veces Dios no te llama a sacar a alguien de la prisión, sino a sentarse junto a él en ella, a sostener su fe, a recordarle: no estás solo. Lucas hizo eso por Pablo y nos dejó ese ejemplo. Lucas era médico, eso ya lo sabes. Pero cuanto más caminaba con los apóstoles, más comprendía. Había dolores que las pomadas no sanaban. Había heridas que no sangraban, pero mataban por dentro. Corazones agrietados por el rechazo, los traumas, el abandono, la incredulidad. Y Lucas se dio cuenta de que la verdadera sanidad no venía solo de la ciencia, sino de la palabra. Por eso, sus escritos son tan diferentes. Cuando cuenta la historia de la mujer encorvada por 18 años, Lucas 13, nota algo que solo un médico notaría. Ella no solo estaba jorobada, estaba oprimida espiritualmente. Estaba dominada por un espíritu de enfermedad. Lucas veía lo que otros ojos no veían. Sabía que detrás de muchos dolores físicos había prisiones del alma. Y tú tal vez estés así, cargando dolores que nadie entiende, con una sonrisa en el rostro, pero encorvado por dentro. Heridas que no aparecen en los exámenes, pero que te debilitan cada día. Y aquí entra el poder de la palabra. Cuando Jesús dice: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad», Lucas 13:12, ella se endereza, se levanta, vuelve a vivir. Lucas vio eso y entendió. Jesús es el médico de los médicos. Por eso en su evangelio hay tantos relatos de sanidad, pero más que milagros físicos, muestra restauraciones profundas. La mujer hemorroísa que tocó a Jesús, el leproso que regresó para agradecer, el ciego que gritó: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Lucas sabía: quien se encuentra con Jesús
encuentras sanidad para todo tipo de dolor, incluso ese que nadie más percibe. Tal vez esa sea la sanidad que necesitas hoy. Y si es así, escucha bien. Aún hay poder en la voz del Maestro. Aún hay sanidad para corazones cansados. Aún hay libertad para los encorvados del alma. Y Lucas escribió todo eso no para impresionar, sino para que tú supieras, Jesús también ve tu dolor y quiere levantarte. Pocos evangelios brillan con tanta luz como el de Lucas, no porque oculte los dolores, sino porque muestra que incluso en el valle hay alegría que viene del cielo. ¿Sí? Alegría. Lo percibes desde el principio, cuando los ángeles aparecen a los pastores y dicen: «He aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo». Gran gozo. ¿Pero para quién? Para los pobres, para los anónimos, para los que estaban lejos de todo, pero en el centro del corazón de Dios. Lucas nos recuerda capítulo tras capítulo que el mensaje de Jesús no es de condenación, sino de esperanza. No es una carga, sino una fiesta. Solo Él nos muestra la historia del hijo perdido siendo recibido con música y danza. Solo Él narra el gozo del pastor al encontrar la oveja, de la mujer al hallar la moneda, del padre al abrazar al hijo que regresa. Alegría, ese era el color del evangelio que Lucas veía. Tal vez porque él mismo lo había experimentado. Como gentil pudo no haber sido incluido jamás, pero lo fue. Como médico pudo haber confiado solo en la razón, pero creyó. Como discípulo tardío pudo haberse sentido en los márgenes, pero fue acogido como uno de los escritores más importantes de la fe cristiana. Por eso Lucas nos enseña que nadie está tan lejos como para ser alcanzado, y que el reino de Dios es una mesa con lugar incluso para los que el mundo desprecia. ¿Alguna vez te sentiste fuera del plan? ¿Como si Dios hubiera elegido a otros y te hubiera dejado de lado? Entonces escucha, Lucas escribió por ti, para mostrarte que el Salvador nació, no en un palacio, sino en un pesebre, no rodeado de nobles, sino de animales y pastores, porque el cielo desciende al suelo para levantarnos. Y esa buena nueva aún resuena a lo largo de los siglos. Eres amado, eres visto, eres llamado. No importa cuán distante te sientas, aún hay fiesta en el cielo por tu vida. La alegría de Dios es encontrar a los perdidos. Y Lucas, el evangelista de la esperanza, te invita hoy a entrar en esa alegría. Lucas no vivió al lado de Jesús como Pedro. No vio al mar calmarse con una palabra. No presenció la multiplicación de los panes. Pero aún así escribió con tanta precisión y sensibilidad que sientes que estuvo allí. ¿Cómo es posible? Porque Lucas escuchó. Se sentó con quienes vivieron. Escuchó cada detalle como quien oye a una madre contar sobre el nacimiento de su hijo. De hecho, fue él quien nos dio el relato más completo sobre el nacimiento de Jesús. Fue él quien nos dijo que María guardaba todas esas cosas en su corazón. ¿De verdad crees que eso fue solo una deducción? No. Probablemente Lucas escuchó todo de María, sentado frente a ella, ojos con ojos, anotando, llorando, sintiendo. Así fue como escribió lo que escribió, porque no era solo un reportero, era un siervo de la verdad. No buscaba difundir una creencia. Quería que la verdad brillara con tanta fuerza que incluso los escépticos se rindieran. Y lo logró. Muchos estudiosos afirman que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos forman un conjunto tan detallado, histórico y coherente que aún hoy son fuentes primarias para arqueólogos,
teólogos e historiadores. Lucas describió fechas, reyes, ciudades, distancias, nombres. No escribió fábulas, escribió historia, pero con alma, con lágrimas, con la fuerza de quien cree profundamente que la gracia es real. Y aquí está el secreto de Lucas. No solo sabía que Jesús vino, sabía que Jesús vino por él y por ti. Por eso se dedicó, por eso investigó todo desde el principio, por eso escribió para Teófilo, y a través de él, para ti y para mí. Porque la gracia necesita ser registrada, necesita ser proclamada, necesita ser transmitida como un fuego que no se apaga. Y si Lucas hizo eso con una pluma, ¿qué puedes hacer tú con la vida que tienes? Tal vez pienses que tu pasado te descalifica. Tal vez creas que no tienes historia, pero Lucas te muestra que cualquiera que encuentra a Jesús encuentra un nuevo propósito. Aunque antes fuera un médico común, aunque nunca haya visto un milagro con sus propios ojos, aunque nadie sepa su nombre, el cielo lo sabe. Tal vez nunca hayas oído una predicación sobre Lucas en tu iglesia. No fundó ninguna gran congregación, no dejó cartas con su firma, ni fue apedreado públicamente, ni se convirtió en mártir bajo las luces de Roma. Y sin embargo, lo que escribió atravesó generaciones, culturas e imperios. El Evangelio que nos muestra la humanidad de Jesús, el libro que nos revela el nacimiento de la Iglesia, las historias que enseñaron al mundo que es la misericordia, el perdón, el arrepentimiento y el amor. Todo eso salió de la pluma de un hombre discreto, un médico que en lugar de bisturí usó palabras, y que en lugar de buscar fama, buscó fidelidad. Lucas no quería ser recordado, pero por eso mismo Dios lo eternizó. ¿Cuántas veces se ha leído el Evangelio de Lucas al lado de camas de hospital? ¿Cuántos hijos pródigos han vuelto al Padre al escuchar sus palabras? ¿Cuántos corazones rotos encontraron sanidad al leer sobre el buen samaritano? ¿Puedes darte cuenta? Lucas nunca hizo milagros, pero sus escritos generaron miles de ellos. Nos dejó el retrato más sensible de un Cristo que llora, que perdona, que se sienta con pecadores y que levanta a los que todos desprecian. Nos mostró que el reino está hecho de pasos sencillos, de manos extendidas, de historias bien contadas y de corazones rendidos. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Quizás que no son los grandes gestos los que cambian el mundo, sino la obediencia diaria, la pluma en la mano, el oído atento, la disposición de ir con los que van. Lucas siguió a Pablo, curó sus heridas, documentó la fe y entregó al mundo el mayor regalo que un escritor puede ofrecer, el registro vivo de una esperanza eterna. Y ahora la pregunta llega hasta ti. ¿Qué harás tú con esa herencia? Lucas ya hizo su parte. Cuidó, escribió, sirvió. Ahora el Evangelio llegó a tus manos y tú eres parte de la continuación. La historia aún no ha terminado, el Espíritu aún sopla y el reino aún se mueve.